Todos hemos enfrentado enfermedades que amenazan nuestra salud y vida. Nadie lo comprende mejor que aquellos que lo viven en primera persona. Soy Mikel Novela y en cada episodio de este podcast dialogaré con pacientes, sobrevivientes y healthfluencers que influyen, marcan tendencias y participan activamente para mejorar el ecosistema de salud en primera persona. Bienvenidos a todos a un episodio más de En Primera Persona. En esta ocasión me encuentro súper contento porque va a ser un episodio que nos está retando a nosotros como equipo a meternos a temas que como sociedad y en lo personal no estamos tan inmersos. Antes de presentarles a nuestros invitados, les quiero invitar a que nos den like, que nos compartan y que se suscriban al canal para que esto siga llegando a más personas y este proyecto pueda seguir corriendo. Ahora sí, voy a presentar a estos grandísimos invitados que antes que nada les agradezco mucho la confianza, haber dicho que sí y que estén hoy por acá. Tania Sánchez y Alex Castillo, mejor conocidos en las redes sociales como @IWillLoveYou. Exactamente. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí. Yo estoy súper contento y sobre todo porque su amor me inspira y seguramente que inspira a muchas personas. Ustedes se consideran como una pareja de locos, ¿cierto? Sí. Que hablan acerca de la discapacidad de manera creativa para generar concientización y más acciones que de verdad sean inclusivas de la sociedad, ¿correcto? Es correcto. Es correcto. Buenísimo. Pues qué gusto que estén por acá, chicos. Y quisiera comenzar la conversación de una manera distinta y que nos cuenten acerca de Inaccesible Amor. Inaccesible Amor nació muy rápido. Fue una convocatoria que vimos de la delegación Benito Juárez. De la alcaldía Benito Juárez. Sí, hicieron una convocatoria para inscribir un guión. Y recibías un recurso que cuando haces cine, cuando haces todo este tipo de audiovisuales, ningún recurso alcanza para lo que quieres hacer, ¿no? Pero de alguna manera ellos querían incentivar esta parte después de pandemia, empezar a incentivar la creación de cortometrajes, de cultura. Y nosotros dijimos, bueno, pues es una manera de poner la discapacidad en el foco, ¿no? Y entonces, pues nos arrancamos a escribirlo, ¿verdad? Sí, empezamos a escribir, lo mandamos y nos avisaron seleccionados. Tienen que empezar a grabar porque lo tienen que presentar para septiembre. Empezamos a grabar, ¿qué? 2 semanas antes. 2 semanas antes. Así. Porque como no habían podido soltar el recurso, se tuvo que empezar a hacer con recursos personales. Okay. Entonces fue empezar a juntar como, oye, no tengo toda la lana, pero ayúdame, o sea, como cuadrar agenda de amigos. Porque además lo hicimos con amigos que son familia, ¿no? O sea, mi hermano, que es mi socio, el fotógrafo aparece con los mismos apellidos, pero no, a pesar de no ser familia de sangre, somos familia. Mario Castillo es un excelente fotógrafo. Y dijimos, con él tiene que ser, o sea, él es el que tiene que fotografiar esto, él encantado, cuadramos agendas, con sonidista y todo, y empezamos a rodarlo y lo rodamos en 2 días de grabación. En 2 días. Qué chido. Arduo el llamado. Sí, y la verdad es que también fue una oportunidad de decir, ok, la alcaldía nos está dando el recurso, pero pues también te voy a mostrar que tu alcaldía no es accesible. No es accesible. Sí. Entonces, todas las locaciones que buscamos y que se viera que los cajeros automáticos no tienen rampa para entrar, que la gente ignora, o sea, porque la gente que está ignorando al personaje Tania en el corto, la ignora de a de veras. O sea, nadie se acercó a decirle, oye, necesitas ayuda, pregunto si tienen rampa, no. Y buscar las calles y todo. En realidad encontramos muchísimos lugares inaccesibles para poderlo hacer, ¿no? Y para darle sentido a la premisa que estábamos mostrando, ¿no? Como incluso 2 personas que pueden estar destinadas a encontrarse, pueden encontrarse por la inaccesibilidad de una ciudad. Correcto. ¿No? Que esa es la premisa del cortometraje, el que un par de futuros o potenciales enamorados no se encuentran por esta falta de accesibilidad. Y justo hablando de las premisas, a mí hubieron varias cosas que me llamaron la atención, que lo toca en las diferentes escenas, ¿no? Como el tema de los estigmas, la indiferencia, la inclusión, y voy a entrecomillar, ¿no? Versus la accesibilidad también. Sí. Así es. De pronto también hablan acerca de que la discapacidad no es una enfermedad y
conforme vaya transcurriendo la conversación, iremos profundizando en cada uno de esos temas, pero ¿qué otros aspectos retratan y creen relevantes en este uno que a mí se me quedó muy marcado y que sucede mucho es cuando el personaje que me lleva a mí va en la ciclovía y va una persona que es como un trabajador. Bueno, una persona que está trabajando, da por hecho que la persona con discapacidad no va a trabajar, que no tiene esa capacidad de trabajo, que no hace nada, ¿no? Entonces le dice, aquí vamos personas que sí están trabajando. Sí. Y después corte a otra persona que queriendo ayudar, vean a esta persona que está maltratando a la discapacidad. A la minusválida. Y es como, no, pero pasa. O sea, es como muy frecuente. O sea, pusimos así retratado lo de la ciclovía para no meternos en aspectos de ciclistas, porque es como un tema que tenemos como con ellos, porque ha sido como de las personas más violentas tanto en redes como en físico. Los ciclistas. Ajá. Entonces, lo que hicimos... Algunos, no generalizar. Ajá, sí, no todos, sí, ¿no? O sea, algunos que nos hemos encontrado han sido muy agresivos. Entonces, lo quisimos retratar de esa forma, pero poniéndole el aspecto de que las personas dan por hecho que las personas con discapacidad no tenemos un trabajo, que no tenemos esa capacidad de pertenecer, porque que no tenemos ese derecho de estar, porque piensan que no generamos nada. Que no, para ellos no somos nada, ¿no? Para muchas personas de la sociedad no somos nada. Sí, y perdón, escribimos esta ficción basada en cosas que nos han sucedido en las calles todo el tiempo. Una coladera abierta, que nos quieran sacar de la ciclovía, que no podemos entrar al banco. Que una niña le pregunte a la mamá, mira mami, ¿qué le pasó? Y que la mamá, en vez de explicarle, o que le diga, acércate, vente para acá, no, eso no se pregunta, como alejándolos, o sea... Hacer que la infancia tenga un estigma de las personas con discapacidad. Correcto. Porque, o sea, hace poquito vimos también un video y nos dimos cuenta que en realidad las personas no crecemos con esos estereotipos, con esta maldad o sea, no maldad, pero con esto de juzgar y sesgar a las personas porque no se ven como tú. Lo ven porque tú lo eres, o sea, tú lo adoptas por cuando estás chiquito lo estás viviendo. Entonces las personas crecen pensando que tienen que seguirnos haciendo a un lado y eso es lo que vienen enseñándole a sus hijos, a los niños, que son las personas que en teoría pueden tener un cambio mañana, pero si siguen creciendo con todas estas barreras mentales y actitudinales que heredan, no podemos esperar que pueda haber un cambio tan tangible. Si les explicas la diversidad, en este caso la diversidad funcional, se las explicas desde niños, la van a entender y van a crecer conviviendo con la diversidad funcional como conviven como con cualquier otra persona, ¿no? Pero desde ahí empieza como el hazte para acá porque no le preguntes, no digas, no veas, no hagas. Incluso en temas de lenguaje, ¿no? Sí. Hace 2 minutos retrataban la escena de quizás esta buena voluntad de una influencer de miren lo que el Lady Bicicleta, creo que era. Lady Bicicleto. Lady Bicicleto le está haciendo a esta persona minusválida. Creo que fue la expresión. Así es. Quizás no viene desde un sentido de maldad, sino de ignorancia, tal vez, desde ahí. Y ahorita hablaban de la diversidad funcional. Entonces, creo que también es bien importante hacer esas distinciones de los lenguajes desde pequeños para que justo estos estigmas, prejuicios, preconcepciones vayan cambiándose. Sí. Y tocaron algunos temas que más adelante quiero profundizar, como es acerca de la empleabilidad, etcétera. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad funcional? Básicamente a que todas las personas funcionamos de manera distinta, ¿no? Nos gusta mucho un ejemplo que pone Quique Vázquez para explicarlo, porque dice, si en este momento yo me pongo a hablarte en lengua de señas, ¿quién está en situación de discapacidad? Si no sabes lengua de señas, ¿me entenderías? No, funcionamos distinto. Entonces, se necesita entender que todas las personas tenemos una diversidad funcional. Entonces, en este caso, se lleva mucho hacia la discapacidad porque la diversidad que se vive en este espectro de la discapacidad y de las ayudas técnicas y todo, las personas
se movilizan igual que nosotros, por ejemplo, en este caso, una persona usuaria de silla de ruedas, se moviliza hacia el mismo sitio, va hacia los mismos lugares, pero tiene una manera diferente de llegar, de movilizarse, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nos gusta entender la diversidad funcional. Todas las personas funcionamos de maneras distintas para llegar hacia los mismos objetivos, para hacia las mismas cosas. Por eso es importante en esta diversidad hablar más de accesibilidad. O sea, por eso a nosotros nos gusta llevar más todo hacia la accesibilidad, porque esta garantiza que toda la diversidad funcional puede llegar al mismo sitio con los recursos que tenga. Transporte público, un auto adaptado, porque aunque muchos estigmaticen el uso del auto, sabemos que hay un uso desmedido del auto para muchas cuestiones. Sin embargo, se deja de lado que para personas con discapacidad, personas con diversidad funcional, es la única forma de poder tener un transporte. Ante un entorno completamente discapacitante, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor muchas personas no lo saben porque nunca lo han tenido que utilizar. Un Uber que te cuesta 300 pesos de punto A a punto B, un taxi adaptado de CEMOVI, con placas de CEMOVI, de transporte público, de taxi y todo, te cobra 500% más. ¿Y por qué motivo? Según ellos, porque pues implica más trabajo, porque yo me tengo que bajar y desplegarte la rampa y ayudarte a subir, y porque como no hay muchas personas que lo usen, yo te tengo que cobrar, para mi chofer, mi punto A es mi casa, punto B es a donde te recojo, punto C es donde te dejo, y punto D, regresar a mi casa. Entonces yo te tengo que cobrar de punto A a punto D. Y dices, ¿por qué? Si yo solo voy de mi punto A a mi punto B, ¿no? Claro. Entonces, hay ahí todo un tema en el transporte, justo por eso, ¿no? Pero para no desviarnos tanto, me parece que hay que entender esto. Las ayudas técnicas son un derecho para las personas con discapacidad. Y las ayudas técnicas son desde un bastón hasta un auto adaptado, a una silla de ruedas, una andadera, ¿no? O sea, son estos dispositivos que le permiten a las personas una igualdad de condiciones, o sea, tratar de equilibrar un poquito las condiciones para que todos podamos llegar a los mismos puntos, podamos tener una movilidad de la misma manera que la tiene cualquier persona. Y es que entonces con este ejemplo que retratan acerca de los taxis, pues lo que se está generando al final de cuentas es una exclusión y una discriminación, ¿no? Sí, es un acto discriminatorio. El no permitir tener acceso a esto es un acto discriminatorio que tampoco no lo contemplan. Y no lo contemplan porque no pasa nada. O sea, porque tú haces una denuncia por un acto discriminatorio y la verdad es que no sucede nada. Puedes hacerlo con derechos humanos en la CNDH y no pasa nada. Te mandan a COPRED y no pasa nada. Uh-huh. Te dicen, necesitamos 10 días para evaluar qué está pasando. Ok, pasan los 10 días, pasan más días y no te contestan. Entonces... Y solo te dicen, estamos en tiempos bajo términos de ley. Entonces, a ver, pero la ley dice que son máximo 45 días. Llevamos 4 meses. ¿Qué pasa? Y así nos hemos aventado un año. Tenemos un año, casi 2 años con un tema que ya se solucionó y seguimos con demanda en el COPRED. Con denuncia. Denuncia en COPRED para el Auditorio Nacional. Ya se solucionó. Y ellos siguen sin hablarnos. Y esto pasó porque dicen que no tienen presupuesto para... Que no hay recursos. Que no hay recursos. Justo de camino venía para acá escuchando un podcast que se llama Jungla Verso de Arly Velázquez, y precisamente en ese episodio hablaban acerca de estos o una parte hablaban de los eventos, en cómo se trata de hacer inclusivo, pero al final termina siendo no siendo así, y justo retrataban de un evento en el cual se hacía un pequeño espacio para las personas usuarias de sillas de ruedas, pero a nivel de piso y justo al lado de los periodistas. Entonces adelante tenían a todas las personas y al final dentro del evento no se podía ver, y eso lo retrataban en conciertos, en teatros, etcétera. Y entonces me dejó ver cómo, a pesar de que quizás existan buenas intenciones en la superficie, no estamos capacitados como sociedad porque pensamos que es una minoría, pero justo con esta actualización de los datos, 22 millones de personas, 22 millones de mexicanos
viven en una condición o situación de discapacidad. No es una minoría, es el 18-20% de la población. Y esto es también porque todas las acciones que pueden estar implementando para volver espacios accesibles, para que haya este espacio de derecho para poder acceder a conciertos, a teatro y todo esto, es porque lo hacen desde la hegemonía, pensando en que yo puedo hacerlo, si yo veo bien, ellos van a ver bien. Pero no llevas a personas con discapacidad que te digan, fíjate que no voy a ver bien cuando se paren los fotógrafos. Uh-huh. Fíjate que no voy a poder acceder con mi silla de ruedas porque hay grava. Me voy a quedar atorado. Entonces no lo hacen pensando en las personas con discapacidad. Lo hacen pensando en cumplir. Entonces lo hacen por cumplir más que por hacerlo bien. Y lo que Ale y yo decimos, entre más intenta ser inclusivo, más está siendo excluyente. ¿Podrían profundizar en eso? Porque me parece bien interesante. Sí, justo con el ejemplo que pones. A nosotros no nos gusta hablar de inclusión porque todas las personas ya estamos incluidas en la sociedad, ya somos parte de. Entonces, tratar de hablar de inclusión me parece soberbio, como tratando de decir, te voy a dar permiso de que pertenezcas al círculo que yo sí pertenezco y tú no. ¿No? Y entonces han manejado la inclusión de una manera muy rara, ¿no? La han manejado como una cuota en la que es una palomita, en la que, ya pintaste aquí de azul y ya pusiste una rampa, eres inclusivo, tienes un baño. Bien por la inclusión. Bien por la inclusión. Yo decidí que afuera de mi negocio pinté un símbolo de accesibilidad de azul y puse unos botes para que cuando venga una persona con discapacidad en su carro se puedan poner. Sí, nada más que no hay rampa para subir a la banqueta y tu baño no es accesible para personas usuarias de silla de ruedas. Entonces, realmente es exclusión. O sea, sigue siendo exclusión, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros pensamos que toda esta manera en la que se ha manejado la inclusión desde el sistema y que ha permeado en la sociedad, no es más que una manera bonita de llamarle a la exclusión. Yo sigo excluyendo, pero... Hago como que no. Hago como que no, porque hay una empresa de tiendas que nos encontramos por todas las esquinas que tiene un programa de empleo a personas con discapacidad. Pero el 80% de sus tiendas tienen escalones. Entonces, solo empleas a personas que pueden acercarse a la hegemonía. Que se parecen más a la persona hegemónica, ¿no? Que no necesito hacer ajustes porque te puedes ir a sentar en una banquita atrás a comer tu desayuno y puedes pasar al mismo baño que pasan todos. Cuando no. Entonces, nunca verás a una persona usuaria de silla de ruedas en una tienda de esas. O una persona ciega, usuaria de bastón blanco, tampoco, porque no van a poner podotáctil, porque no van a poner braille. Claro. Porque eso les llevaría a, como lo decimos, a tener que gastar, ¿no? Sí. Porque de esa forma lo ven como un gasto nada más. Entonces, si no se hacen los ajustes razonables necesarios bien hechos, no es inclusión, es una simulación que te lleva a hacer creer que estás cumpliendo y que yo ya me siento bien porque ya cumplí, yo ya me siento bien como empresa porque estoy empleando a ciertas personas con discapacidad y entonces yo ya soy socialmente responsable y ya estoy cumpliendo. Por eso. Y lo hacen, y justamente lo hacen por eso. Incluso ahorita hay un spot de un partido que llama a las empresas a emplear personas con discapacidad, pero no lo hace desde la visión de las personas con discapacidad. Dice, contrata personas con discapacidad para que puedas deducir todo el seguro social. Solo es un beneficio. O sea, es como hacia la empresa, ¿no? Entonces, no estamos en contra de que haya como estos beneficios fiscales quizá para empresas. Sin embargo, retrátalo desde el derecho al desarrollo de las personas con discapacidad. Y que no nada más las personas con discapacidad son las personas que pueden empaquetar, contar, esto. Hay personas con discapacidad que han estudiado, que se han preparado, que han tenido la oportunidad de prepararse, porque es muy complicado acceder a una educación. Como persona con discapacidad es muy complicado. Y cuando lo tienes, a lo único que puedes aspirar es a que te den un puesto de donde vas a empacar cosas. No está mal. Para nada está mal. De alguna forma puedes empezar a tener experiencia. Pero no tendría que ser nada más así. De esa forma, nada más tenernos en ese aspecto. Y porque finalmente la misma sociedad sabe que no hay escuelas accesibles,
que no hay transporte accesible y entonces ya sencillamente se asume que una persona con discapacidad es la que cuidó a su mamá toda la vida y que está guardada en su casa y que no salen porque las calles son inaccesibles. Entonces, pues dale ahí como lo que se pueda, ¿no? Entonces es un círculo tremendo de inaccesibilidad, ¿no? O sea, no tienes acceso a la educación porque aunque lo tuvieras, no tienes acceso al transporte. Y si tuviste acceso a un transporte privado y a una escuela que sí hizo ajustes o que sí te aceptó, te hizo el favor de aceptarte, entonces, pues ahora, ¿dónde encuentras un trabajo? ¿No? Entonces, es un círculo muy tremendo. Y por eso no nos gusta a nosotros hablar como de inclusión. O sea, no creemos en la inclusión que existe ahora, porque ha llevado más hacia exclusión. No hay buenas voluntades que, o sea, lo que es la inclusión y la empatía son cosas que a nosotros siempre nos hacen corto, ¿no? Porque creemos que empatía sin conciencia es condescendencia. Entonces, lo que necesitamos es conciencia, no empatía, porque no hay rayos de empatía que le pongan rampas a los escalones. Hay conciencia en la que tú digas, o sea, lo que pasó ahorita, ¿no? Tú vas en algún momento, cuando lo vives y cuando ves a una persona con discapacidad, porque aunque a ti te suban a una silla de ruedas, nunca vas a entender lo que vive una persona con discapacidad. Claro. Entonces, cuando ves a la persona con discapacidad interactuar en el entorno, es muy probable que crees conciencia porque entonces entiendes que un solo escalón se vuelve una barrera. Y entonces es como, ok, no, de nada le va a servir mi empatía para decirle, híjole, qué mal que no pudiste subir esa escalera. Lo que va a servir es la conciencia de decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que, a partir de ahora, tenemos que incluir protocolos para poder recibir a personas con discapacidad. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, de nada sirve que incluyas si no hay accesibilidad. De nada sirve que seas empático si no va a haber conciencia en cuanto dejes de ver a Tania, ¿no? Sí. Es por ahí como nuestro concepto y como nos gusta llevar las cosas. Y porque la inclusión se vuelve de este lado, creo que hace poco lo estuvimos como analizando y porque también vimos un documental, se vuelve a tener que estar agradeciendo todo el tiempo que tengan accesibilidad. Entonces llega un punto en que es cansado tener que estar siempre diciendo gracias porque te consideren, porque te sientas incluido. Cuando estás incluido, simplemente es que no quieren que estés incluido, no quieren que existas en eso. Por eso te intentan de incluir. Tienen que integrarnos, tienen que vernos como personas con derecho. Vernos como personas, simplemente eso, empezar a quitarnos, también justo veníamos platicando él y yo y decíamos, ¿por qué no empezar a dejar de vernos por que tú eres tú eres azul, tú eres verde, tú eres morado? ¿Por qué no seguirnos viendo como personas? Tal vez es muy soñador de nuestra parte, pero sería mejor, o sea, ¿por qué tenemos que estarnos poniendo tantos etiquetas? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos ver como personas y nada más? O sea, personas con valores, personas con valor, personas de importancia. Y que como persona tienes derechos, ¿no? Correcto. Y que si respetas los derechos, sí, claro, pero que si respetas los derechos, nos dijo una frase muy, muy, muy poderosa. Fuimos al Museo de la Aviación en la zona de Santa Lucía. Un museo súper accesible, hermoso. Si tienen oportunidad, vayan porque te la pasas muy bien. Es un lugar que te hace sentir muy bien de estar ahí. Te hace sentir bienvenido. Te hacen respetar límites de velocidad. Entonces dices, qué bonito es hacer las cosas bien, ¿no? Entonces llegas y está padre. Y vimos que decía el elevador exclusivo discapacitados. Y entonces nos brinca el término, ¿no? Bueno, subimos y todo. Y le dije, mira, ahí está la oficina como del general que nos parece que está a cargo. ¿Por qué no platicamos con él, no? Entramos un general súper cool, lleno de G.I. Joe todos lados y aviones escala. Pásenle, por favor, a ver. Gracias por visitarnos, cuéntenos que no sé qué. Y ya le dijo Tania, mire, pues el término correcto con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ha adherido a la Constitución por el artículo... Bla, bla, bla. Y dijo, no lo sabía, pero ¿sabes qué? Me acabas de dar un punto muy importante. Si yo respeto los derechos, sencillamente respeto la ley. Claro. Y dijimos, claro. O sea, si yo entiendo que tengo que respetar los derechos de las personas, automáticamente respeto la ley y voy a hacer las cosas lo más cerca a lo bien, claro. ¿No? Y entonces eso sucede. Respetemos los derechos y entonces... No tendremos que estar ocupándonos. Estoy cumpliendo el reglamento. Estoy cumpliendo. Y respetando los derechos, entonces dejaríamos de hablar de inclusión. Claro.
Y entonces, ¿cuál tendría que ser la conversación? La conversación tendría que ser cómo integrar, cómo crear protocolos, cómo crear los espacios desde un principio bien, cómo crear la accesibilidad, no para que mañana la tengas que arreglar, no para que mañana sí te cueste, porque si ya lo tienes en un presupuesto, hazlo bien desde el principio. ¿Por qué no lo puedes hacer bien desde el principio para que mañana no tengas que arreglar? Que no pusiste bien la rampa con la inclinación, que el baño no lo pusiste con las dimensiones adecuadas. ¿Por qué te tienes que esperar a hacerlo mal para luego sí verlo como un gasto? Y es que justo creo que un tema va con el otro, porque si las personas que están a cargo de hacerlo, ustedes tienen un video de un ingeniero, y me dejó pensando que justo con lo que dijiste hace ratito, ¿no? Si no vivimos de cerca, por mejor voluntad que tengamos, porque partamos del supuesto que este tipo de obras accesibles se hagan desde la mejor voluntad y no nada más por cumplir. Sí. Pero si no existe esta retroalimentación de parte de los expertos, y yo por expertos me refiero en este espacio a que no hay mejores expertos que las personas que viven con alguna condición, ¿no? Sí. En términos de la generación de contenido acerca de salud y tal, normalmente siempre hablas o siempre el contenido se genera con el médico especialista, con el tal, con el experto. Acompañante. El médico acompañante. Pero un pediatra. Pero si no escuchamos las voces de quienes viven con esto, el resultado es ese. Hago una obra que yo creo por los estudios que tal, es de esta manera, pero pues al final no va a ser funcional. Claro, justo hay un video que tenemos de una rampa muy bien hecha, buena inclinación, subes a la banqueta y a la mitad de la banqueta está la señalética de accesibilidad. Y entonces ya no puede pasar Tania con su silla porque está ese anuncio ahí. Y entonces una persona nos dijo, me apena mucho aceptarlo, pero las normas así lo dicen, que ahí tenemos que poner ese anuncio. Entonces dices, ¿cómo? Te estás basando en normas y no en experiencia del usuario de ese espacio, ¿no? Entonces, porque por eso, tú dirías que puede ser como hasta por sentido común, ¿no? El que no vaya algo ahí en medio. Pero no, o sea, me baso en lo que yo leí en un libro y en lo que tengo que hacer. Claro. No en lo que va a servir, en lo que va a ser funcional, en lo que va a permitir la autonomía de una persona con discapacidad, en seguridad también. Y por eso creemos que la conversación se tiene que llevar al modelo social. Sí. Quitarle el enfoque médico, el modelo médico que veía la discapacidad como personas no completas, ¿no? Como personas limitadas. Y empezarlo a ver como personas con derechos, que su condición a la interacción con el entorno les genera una discapacidad, ¿no? Y te decía ahorita pediatra porque muchas personas con discapacidad, aún teniendo 20 años, siguen teniendo una atención pediátrica. Entonces, ¿cómo creces, no? ¿Cómo evolucionas como personas y te siguen viendo siempre como un niño? Sí, ¿y cómo logras entonces esta transición, primero de la educación, primero de tener una educación, ¿no? Sí. Y luego de la educación migrar hacia lo laboral y tener también ahí espacios y representatividad. Y justo algo que me llamó mucho la atención es, eres una artista gráfica, ¿cierto? Sí. Y la verdad es que tu trabajo, tu arte me encantó. Muchas gracias. Me parece súper bonito y que expresa mucho, ¿no? Y entiendo que también a partir de aquí, de este arte que produces, formaste parte de un proyecto que se llama Cartas por la Inclusión. Exactamente. ¿Nos quieres contar un poquito más acerca de él? Sí, la verdad es que Cartas por la Inclusión fue una sorpresa como muy, muy bonita el año pasado que llegó a mí, que no me esperaba, ¿verdad? No. Entonces me llegó un mensaje directo a Instagram, llegó, y la verdad es que de principio no me lo creía y después me empezaron a preguntar por mi mail para mandarme como más cosas para darme todos los detalles y pues decirme si quería ser parte y cómo iba a ser todo el proyecto. Y la verdad es que de momento como que dudé un poco porque era salirme un poco de todo lo que yo hago. Porque pues no iba a ser como, o sea, sí iba a dibujar, pero no iba a dibujar como yo dibujo para mí, ¿no? Con tus técnicas. Ajá, con mi técnica, con mis acuarelas y así. Desde el primer momento en que me presentaron el proyecto, entendí que nada más iban a ser 2 colores, 3 a lo mucho. Y yo decía, ¿cómo?
no voy a poder usar esto, no voy a poder, no voy a poder. Entonces me lo fueron presentando y cuando llegué al punto de que me dijeron, ¿quieres entrar? Sí, la verdad, sí. O sea, cuando lo vi, aparte de todo lo que estaba pasando con I Will Love You, llegó en un momento justo para hablar de todo lo que estamos haciendo con I Will Love You, para hablar de lo que yo estoy haciendo con mi obra, y fue como sumarlo. Entonces fue algo bien bonito. Fue algo que me costó mucho trabajo, que fue como, me gusta trabajar doble. Entonces todo lo hice a mano y después fue pasarse a computadora, ¿no? A digital. Y bueno, no es que me guste trabajar doble, pero no puedo trabajar si no me ensucio mis manos, si no siento la pintura, si no siento las acuarelas, o sea, no puedo. Y, o sea, no es que no pueda, sino que no es lo mismo. Me siento como muy forzada al tener que empezar a hacerlo desde una tableta. No puedo, hasta me pone como un poco triste el no sentir como el papel, ¿no? Entonces, pues por eso empezó a ser así ya las últimas piezas, porque de repente fue de, ¿saben qué? Necesitamos presentarlo en la Feria del Libro de Perú. Lo pueden acabar en 3 semanas. Pues yo según iba bien adelantada, y cuando dijeron eso, pues ya se me acababa el mundo, porque dice, ¿cómo voy a acabar? Luego lo tengo que vectorizar. No, fue un rollo. Entonces, pues sí, no aceptas. Es un reto. Fue un reto salirme como de mi zona de confort y no tener este juego de tantos colores y de todas formas disfrutarlo. De todas formas estar como muy, o sea, hacia uno ya sabía qué iba a hacer en el otro y lo apuntaba para que no se me olvidaba. Entonces fue como, ocupé como a personajes que ya tenía en mis dibujos pasados, pero creé 3 personajes que me parecieron muy importantes. Aquí fue un Xoloescuincle, que era una Xoloescuincle. Mi personaje de aquí mexicana es una Xoloescuincle. El de Venezuela es un capibara. Y para Perú elegí la llama, porque me encantan las llamas. Entonces dije, esto que sea una llama. Ya sé que va a ser como muy obvio, pero me gustan mucho las llamas. Y la verdad es que estuvo como esta parte de conocer la labor que hacen en Unlimited en Reino Unido y cómo... Bueno, te interrumpo tantito porque no le cuesta trabajo decirlo. Tania fue la artista mexicana elegida. Solo se eligieron 3 países: Perú, Venezuela y México. Y Tania fue la artista elegida por el British Council a través de, más bien por la asociación Unlimited, que es del Reino Unido, que comisiona artistas de todo el mundo, y eligieron a Tania. Y entonces la contactaron por medio del British Council. Le cuesta trabajo decirlo, por eso yo tengo que decirlo, y a mí me llenan de mucho orgullo. Por supuesto. Y porque además no solo es su trabajo como artista, sino lo que representa el juego como tal, ¿no? Sí, y el juego llegó justo cuando tenía que llegar, y para entender que cuando tienes el juego en las manos y lo estás jugando, te das cuenta que aún siendo persona con discapacidad no lo vives de esa forma. O sea, porque te pone retos realmente jugarlo. Porque tú dices, yo soy una persona con discapacidad, me lo voy a saber, ¿no? Voy a saber cómo voy a solucionar los problemas y las barreras que me salgan en el juego. La realidad es que no. Te enfrentas con muchas cosas. Está padre porque, aunque el juego se llama Cartas por la Inclusión, en un principio nos hizo ruido por el nombre, ¿no? Fue como de, ¡ay, dice inclusión! Y... Sí. Pero en realidad de lo que trata el juego es de retarte para incluir protocolos de accesibilidad. En este caso, en el ambiente del arte. Penosamente, México, Perú y Venezuela comparten el mayor rezago de acceso a la cultura y al arte para las personas con discapacidad. Por eso fuimos elegidos para ser ilustradores. Y lo que hace el juego es, por medio de 3 mazos de cartas, un qué, dónde y una barrera, retarte, ponerte a pensar, si tú vas a hacer, te sale un qué, una exposición de danza. ¿Dónde? Pues se va a realizar en un mercado, en una colonia local que van a llevar cultura hacia allá. La barrera, pues tienen que ir y el mercado no tiene rampas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y ahí el juego te plantea tú tienes que desarrollar un protocolo. ¿Qué vas a incluir de protocolos para lograr hacer accesible esa exposición en el mercado para todas las personas?
Entonces está bien padre porque te pones a jugarlo. Sirve mucho como para curadores de arte, para organizadores de eventos, ¿no? E incluso para productores de conciertos y cosas así. Nos llamó la atención que llamó mucho en la tele. O sea, ya lo tienen si no me equivoco, ¿Imagen? En imagen lo tienen como de cajón. Quedaron, okay. el juego, quedaron un mazo un juego, y ahí lo ocuparon para como explicarlo en la tele. Hasta como para una capacitación. Claro, claro. Y lo tienen para eso, o sea, y lo pidieron justo porque queremos con esto capacitar a las personas. Justo por eso iba el tema de también del juego, porque las compañías que se dedican a hacer servicios o a brindar servicios, me parece que si como sociedad no estamos educados, hay mucho menos, ¿no? Sí. Y hace falta también muchísima educación en ambos esferas. Pero, ¿qué tan importante sería llevar este tipo de concientización a través del juego para poder educar a las personas que brindan los servicios, por ejemplo, de las aerolíneas, ¿no? Muchísimo. Eso sería, creo que algo que tendríamos que lograr ya, porque, o sea, para todas las personas con discapacidad en cualquier parte del mundo, es un tema viajar. O sea, sí es algo que tendría que incluirse, que crear un protocolo de verdad, crear no solo protocolos de actitudinales, sino también protocolos a nivel personal y de todas las personas que trabajan para saber cómo sí y cómo no. O sea, cómo verte y cómo no verte. Porque a veces no te dejan viajar solo, a veces no te dejan, no lo dejan, me sube, ya no puede bajar. Bueno, pero te tengo que entregar la silla de ruedas, ¿cómo le hago? Te tengo que decir cómo funciona, cómo ponerla en manual para que la muevas. Algo horrible que nos pasó y que me da mucha pena tener que decirlo, a este mundo en el que estamos, a donde según tenemos tantos avances, fuimos de viaje, fuimos a pasárnosla bien, fuimos a festejar el cumpleaños de Ale, fuimos a Mazatlán, llegamos, se baja Ale para armar la silla de ruedas y todo, y yo me quedo arriba. Sube la azafata, la sobrecargo, y me dice: te voy a pedir un favor, necesito que le mientas a las personas que van a subir ahorita, tienes que decirle que eres cuadraplégica, que no puedes caminar. Yo digo, es que no tengo por qué mentirte, no puedo caminar, ¿no? Y ya me quedé así, es que si no quieren dejar subir a tu esposo. Y le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo no lo van a dejar subir? No me voy a dejar que me cargue alguien más. Claro. ¿No? Porque no saben cómo cargarme. Claro. Y aunque yo les explique, no van a saber cómo, porque para ellos es más normal cargar a una persona o ayudar a pasar, a hacer el traslado a un adulto mayor o a otras personas. O alguien con una lesión que a lo mejor tenga más control de su tronco superior y que nada más le digan, tú agárrate de aquí y te bajamos, ¿no? Entonces fue un rollo que dejaran subir a Ale. Sube a Ale, me ponen en una silla pasillera para bajarme, porque tenía que ser por las escaleras, porque no hubo tobogán. Entonces desde ahí ya empieza como... O sea, dices, ¿cómo es posible que todavía tengamos que hoy preocuparnos por llegar y tener que bajar por un tobogán? O bueno, por las escaleras y no por un tobogán. Ok, entiendo que una plataforma. ¿Cómo es que no los hay, no? Cuando sería más fácil, porque les choca que jales el tiempo de los capitanes de la aerolínea, que ya tienen tanto marcados sus vuelos y todo eso, y que les rompe su rutina. Entonces no tienen protocolos o tienen protocolos que no sirven para nada, porque lo único que hacen es perder el tiempo, porque no tienen un protocolo de verdadmente funcional. Sube a Ale, me ponen en la silla, bueno, me traslada a la silla pasillera, me ponen como unas amarras. La silla era horrible, ya estaba súper viejita, me amarran y nada más me hacen así como un amarradito así. O sea, ni siquiera el cinturón servía, no es de 3 puntos, o sea, fue de que amarrarlo aquí. Dije, no te voy a permitir que lo bajes así. Necesito que se amarren piernas, que se amarren todo. No, es que ya tenemos el tiempo, no. ¿O entonces yo la bajo cargando o qué hacemos? No la puedes bajar cargando. Entonces, o sea, el que me haya tenido que decir la sobrecargo, miente para que pueda subir, no tengo que mentirte, no me puedo parar. ¿Y por qué me haces esto? O sea, ¿por qué ahorita todavía me sigues poniendo esos estigmas? ¿Por qué
lo siguen permitiendo. Entonces, no hay un protocolo. Las aerolíneas son los peores lugares donde puede, o sea, salvo una aerolínea. Y lo peor es que hay leyes, hay protocolos, o sea, existen, por ejemplo, no los llevan a cabo. Pero toda esta interpretación, justo en ese viaje, traía Tania otra silla. Entonces, quito las baterías, le digo, oye, son baterías secas según la tabla 3.2.a de la IATA dice que deben ir en cabina. No pueden ir en cabina. No, mira, aquí está la... No, es que no pueden ir en cabina. Dice el capitán que no pueden ir en cabina. Tienen que ir abajo. Ok. Llegamos y la batería rota. Dije, te dije que tenían que ir arriba. No, pues presenta tu queja. De regreso igual fue. El capitán igual dijo, no pueden ir las baterías acá. Oye, pero pues es que aquí está... O sea, están los protocolos que dicen que se les llama mercancía peligrosa y dicen que este tipo de baterías tienen que ir en cabina, no pueden ir abajo. No, me las llevo abajo porque aquí no tengo espacio para llevártelas. Entonces, toda esa interpretación, ese es el problema, que toda esa interpretación, las leyes, hay muchas leyes, pero no hay quien las haga cumplir. Ese es el problema. Hay protocolos, hay leyes, pero todo lo dejan a interpretación. Y es lo que sucede con las aerolíneas. Y entonces todo sujeto de interpretación es lo que te genera un entorno discapacitante. Claro. Totalmente. Todo. Porque no, y aparte creo que no se dan cuenta. O sea, de tanto que ya lo tienen como establecido, que ya ni siquiera se dan cuenta lo que están haciendo. O sea, porque siempre que viajas es como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Sí, no, porque es de las cosas que... Es que haya una predisposición, ¿no? De que va a pasar algo. Pero dices, por más que intentes pensar que no va a pasar nada, o que digas, ay, ojalá que hoy no. Y llegas y pasa algo. Y es, ¿por qué siempre tengo que estarme preocupando? Sí. ¿Qué le va a pasar a mi silla? Cuando ven las sillas de ruedas, los aparatos de asistencia, como cualquier cosa, que no entienden que para mí equipaje. Es mis piernas, para mí es mi autonomía, para mí es mi forma de trasladarme en el mundo, que aunque sea discapacitante es la forma en que yo puedo acceder al entorno. En el entorno, claro. Y justo ahora que hablábamos acerca de accesibilidad, quizás de las personas que no vivimos dentro del universo de discapacidad, pensamos en la accesibilidad solamente como una cuestión física, sí. ¿no? Pero no sé si estas barreras de accesibilidad también tienen que ver con otras situaciones y si pudieran ejemplificar con alguna historia que hayan tenido. A mí me gustaría comentar algo ahí que poco se habla, ¿no? La persona de cuidado también tiene sus estigmas muy marcados y si no se habla de las personas con discapacidad, menos de las personas de cuidado. A nosotros nos gusta llamarle más persona de asistencia, quitarle esta figura de cuidado porque pareciera que sigue infantilizando a las personas con discapacidad todo el tiempo. Okay. Entonces, a nosotros nos gusta más llamarle persona de asistencia. Yo me asumo como persona de asistencia de Tania porque no la estoy cuidando. Estoy tratando de proveerle... A lo mejor es una manera romántica. Yo cuando conocí a Tania le dije, estas son mis piernas y estas son mis manos y estos son mis brazos. Utilízalas como si fueran tuyas. Si yo necesito pararme por algo ahí, pues yo me paro y voy por él. Si ella está en la cama y tiene que ir por esa cosa, pues para eso estoy yo. O sea, no se tiene que agradecer, no es un favor, yo le dije, por favor, déjame asistirte, déjame ser tu persona de asistencia, déjame pues, ser tus piernas, ser tus manos cuando las necesites. Tampoco puedo yo asumir que todo el tiempo las necesita, ¿no? Entonces, por eso queremos alejar como un poco esa parte de cuidado a más bien llevarlo hacia asistencia, ¿no? Y algo de lo poco que se habla de las personas de asistencia, que involucra también a las personas con discapacidad, es la salud mental, de estarte enfrentando con las barreras todo el tiempo. Es llegar a una plaza y aventarte 45 minutos a esperarte a que un lugar accesible se desocupe. Porque bien podríamos agarrar cualquier otro. Sin embargo, pues ya, si yo intento abrir toda la puerta para bajar a Tania, no se puede. Por eso necesitamos, por eso tienen ciertas dimensiones. O si llegamos y nos pusieron ahí una moto, nos dejaron el carrito de súper, se vuelve una barrera y es, de verdad llega un momento en el que es, llega de lo cansado a lo molesto, a que ya no sabes ni qué hacer, lo grabo, ya ni lo grabo, lo resuelvo, ya no lo resuelvo, me espero que llegue el de la moto para decirle, oye, brother, no te estaciones aquí, es por esto o no. Entonces, las barreras se vuelven, ya no solo en el entorno, sino
repercuten también en la salud mental, porque todo el tiempo muchos dicen, es que siempre se están quejando, es que siempre se victimizan, siempre se están enojando. Brother, si vivieras un día lo que se vive enfrentando las barreras, quizá entenderías y no tendrías por qué vivirlas para entenderlas. O sea, es por eso que hablamos como de la conciencia, ¿no? Si no tendrías que pasar por esto, y no es que sea malo, simplemente es una forma diferente de vivir. Una condición diferente, una condición de vida diferente a la que se viven desde otras realidades. Pero llega un momento en el que es bien cansado estar enfrentando estas barreras porque tienes que pagar más para muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, regresando un poco a lo de las aerolíneas, no podemos agarrar estos vuelos que te salen, vuela a Buenos Aires por 7,000 pesos, ¿no? No puedes porque, como lo notaste, Tania no tiene control total de su tronco superior. Entonces, si nos metemos en una silla pasillera, que además cada vez en las aerolíneas hacen los espacios más pequeños, no habría manera de que yo pudiera maniobrar para pasarla al asiento que nos dieran, ¿no? A la fila 26, pásala para acá. Entonces, no se puede. Entonces, tenemos que comprar asientos de las primeras filas. Porque también soy muy larga, entonces también no quepo. Y entonces ahí creemos que debería haber protocolos de las aerolíneas para decir, si viaja una persona con discapacidad, puedo priorizar estos primeros asientos para que los ocupen al mismo precio. Y exacto, sin tener que pagar una tarifa adicional, ¿no? Y lo pagas, o sea, entonces, lo terminas pagando. Igual, la ley de aviación dice que cualquier dispositivo que tenga que ver con la condición de discapacidad, no te lo pueden cobrar. No, pues las aerolíneas te cobran cada maleta. O sea, si nosotros queremos llevar una extensión del sanitario, queremos llevar una silla de ducha, porque no todos los hoteles lo tienen y todo, eso te lo cobran. Aunque la ley diga que no, ellos dicen, no, pues es que para mí ese equipaje extra te lo tengo que cobrar. Entonces, ya tienes que desembolsar algo para ir tranquilo y para no estarte peleando en el mostrador con cada persona para decirles, mira, la ley de aviación civil en su artículo tal dice esto, ¿no? Sí. Entonces se vuelve bien cansado, Sí, porque aparte te enfrentas en que tú haces las cosas bien. Tú dices, bueno, yo estoy estacionándome donde me tengo que estacionar, estoy haciendo las cosas como las tengo que hacer, tengo mis placas, saben que soy una persona con discapacidad, ya te demostré que lo soy y que por eso estoy estacionada ahí, ok. De todas formas, se toman la libertad los policías de plazas de llegar y decirte, tienen el descaro de ir a decirte a ti, viendo todo lo que estás haciendo, que estás subiendo tu silla de ruedas, que estás subiendo, que a lo mejor Ale me está subiendo. Tienen el descaro de ir a decir, ay, por favor, estaciónese bien, ahí no va. Porque estorbas. Ajá. Sí, porque lo que hemos hecho es buscar un espacio donde podamos hacer la maniobra de transferencia a la silla, entonces tienes que dejar un espacio. Oiga, joven, es que pues aquí no está. Dije, bueno, ¿y por qué no viene? O sea, ¿por qué no, así como vienes conmigo, vas con las personas que están invadiendo los espacios? No. Es que no hacen caso. ¿Y yo por qué te tengo que hacer caso? Entonces, ¿yo por qué? ¿Por qué tú asumes que yo sí te tengo que hacer caso? Si me estás viendo que estoy haciendo una maniobra, que estoy desplegando una rampa, que estoy bajando una silla de ruedas, que estoy bajando a mi esposa para pasarla a su silla de ruedas. Es como si este mundo hegemónico o más bien se tuvieran que adaptar a este mundo hegemónico. Sí, y es que por años las personas con discapacidad es lo que tenemos que hacer. Hemos tenido que hacer todos los días de nuestra vida es adaptarnos para que nos acepten. Para que desde la hegemonía te vean lo más hegemónico posible, para que te puedan aceptar y hacer parte de la sociedad. Pero si te sales tantito de esa hegemonía, ya no eres partícipe. O que te salgas por completo. Hubo un caso de una marca de ropa que dijo, es que me gustaría tener a personas con discapacidad diseñando estas playeras y todo. Les presentan una propuesta y dicen, es que no se les nota tanto la discapacidad. Sí. Entonces lo que querían era verse como mira, estamos al chuequito, al cieguito, al malito, ¿no? Entonces, algo que sea súper visible. Claro. Algo que lo puedas convertir en porno inspiracional. Mira, esa marca logró que las personas con discapacidad hicieran eso, porque ellos pueden. Sí. Porque si ellos pueden, como yo tú puedo. No. Sí. Pero también necesitamos entender que una discapacidad es alguien que no puede escuchar y que se puede ver como una persona hegemónica. Claro. Sí, estoy aprendiendo mucho de ustedes. Sí. Pero, y entonces, pues claro, desde el sentido amarillista y marquetero, hablas de inclusión, pero la sordera no se ve en una foto.
Claro. ¿no? Entonces, ahí otra vez volvemos a ser exclusivos y me da un golpe de realidad súper fuerte y de la responsabilidad que como sociedad tenemos que hacer, y estamos a unos días de las elecciones, ¿no? Seguramente cuando se publique este episodio estaremos a 2-3 días de estar ahí, y ahorita que hablaban acerca de esta cuota de representatividad, por ejemplo, en el tema de la moda, en las elecciones, ¿no? También. En teoría deberían de existir estas cuotas de representatividad, y ustedes en una de sus redes sociales señalan este tema. Sí, la verdad es que pensábamos que estas elecciones iban a ser son muy grandes, pero que iban a ser un antes y un después en cómo iban a tener a las personas con discapacidad, cómo nos iban a tener en la campaña, cómo nos iban a hacer parte. Y la verdad es que ha sido todo lo contrario. Ha sido la más excluyente, la más hasta cochina, pero tramposa. de una forma tan, ay, se me fue la palabra, pero es Tan un descarada. descaro, o sea, es un descaro en cómo se han hecho las cosas, y que nadie haya hecho nada, y que, o sea, hasta el día de hoy, solo 2 medios lo han cubierto, y uno lo tuvo que bajar porque lo demandaron, porque lo denunciaron por como violencia de género. Violencia política de género. Y para ponerlo así, con todas sus letras, ¿cuál ha sido el descaro de los partidos políticos? La usurpación de acciones afirmativas para personas con discapacidad. Y no es un partido, son todos los partidos. Nosotros nos preguntábamos, ¿cómo es que ninguna coalición está diciendo que la otra coalición está haciendo esto? Vas y buscas, y la otra coalición también está haciendo lo mismo. Entonces dices, sí, o sea, ¿por qué no se quejan de que están usurpando los espacios por acciones afirmativas para personas con discapacidad y tumban esas candidaturas, ¿no? Pues porque ellos están haciendo exactamente lo mismo. Y lo que dice Tania, son muy descarados. Una de las coaliciones, la de Va por la CDMX, todas las candidaturas por acciones afirmativas para personas con discapacidad están usurpadas. Todas. Y hasta parecen burlas. Hay un candidato para la alcaldía de Tlalpan. Su ficha dice que presenta un dictamen médico en el que le es imposible caminar o subir escaleras con sus propias piernas. Así está redactado. Tiene una limitación o algo así. Pero para caminar, subir, bajar escaleras, pues, no es usuario de silla de ruedas, muy seguramente, ¿no? E inicia su spot diciendo: tú sabes mi caminar por Tlalpan. Enfoque en sus pies. Y su primera escena es él caminando. O sea, son el close-up a sus pies y él caminando. Y luego la siguiente escena es él arriba de un puente peatonal. Entonces, hasta parece una burla. No, es una mentada de madre. Es una mentada de madre. Porque entonces, que el instituto le aceptó un dictamen médico, un certificado. ¿Qué presentó para...? Porque incluso para el tema de los certificados es un pedo, es un ¿no? rollo. Claro. Y es lo que también da mucho coraje, porque como persona con discapacidad, cada día de tu vida tienes que estarle demostrando a alguien que eres una persona con discapacidad y que eso no va a cambiar. Que tu discapacidad va a ser permanente, que tu discapacidad tiene estas condiciones. Porque además los certificados duran 5 años. 5 años. En 5 años tienes que renovarlo, ¿no? O sea, porque en 5 años a lo mejor yo voy a caminar. O sea, tienes una discapacidad permanente, pero este certificado te dura por 5 años. Exacto. Sí, o sea, es algo demasiado ilógico y absurdo. Entonces, me causa mucho coraje el saber cómo es que obtuvieron estos certificados médicos tan pronto y de esta forma y con estos detalles que les pusieron a cada uno de sus dictámenes. Y porque hay muchos médicos que dicen que el documento que presentó es una carta firmada donde asegura decir la verdad. Entonces el INE dijo: yo tengo que creerles, yo no soy una institución médica, yo no puedo decir si es verdad o no, yo tengo que creer en su palabra. Porque además el INE retoma, o sea, tuvo una muy buena intención de implementar las acciones afirmativas, pero tuvo una pésima ejecución, porque lo que dice es: yo no soy institución médica, yo tengo que confiar en lo que dice su certificado médico. Y en su palabra. Y en su palabra, ¿no? O sea, ¿cómo yo me voy a atrever a decirle no eres una persona con discapacidad si ella se está asumiendo como una persona con discapacidad? Y la realidad es que ninguno de las personas candidatas que está asumiendo usurpando una acción afirmativa para personas con discapacidad, se asume como persona con discapacidad. Sí, porque además te pones a buscar
Bueno, la mayoría ya fueron diputados, ya fueron senadores, ya fueron alcaldes, ya fueron regidores. ¿Qué trabajo tienen para las personas con discapacidad? Nada. ¿Cuándo se asumió como persona con discapacidad? Porque a lo mejor es una discapacidad adquirida. Sí. ¿Cuándo se asumió como persona con discapacidad? Nunca se asumió hasta que aparecieron los espacios para personas con discapacidad y dijeron, entonces yo soy una persona con discapacidad. Y porque se llenaron los de personas indígenas. Hay gente que declara tener varices y que por eso es una persona con discapacidad. Miopía y astigmatismo para decir que es una persona con discapacidad. Fibromialgia, que en algunos casos puede ser una enfermedad discapacitante. Sin embargo, por cómo se muestran, ¿no? O sea, con base en la convención, dicen... la persona tiene que enfrentarse a las barreras para ser una persona con discapacidad. Cuando es una persona con discapacidad, cuando se enfrenta a las barreras del entorno, ¿no? Y que su condición no le permite. Y entonces tú los ves gritando, bailando, haciendo coreografías y todo. No hay un registro de que enfrentes barreras, ¿no? Entonces, hay muchas candidaturas que se han impugnado. Muchas lo lograron. Hay una chica majo que lo logró en Quintana Roo. Tumbó 5 candidaturas. Ella como ciudadana las impugnó. La hicieron ir a Jalapa. Pero lo logró. 5 candidaturas las tumbó. Pero es un trabajo que tendrían que estar haciendo incluso los partidos políticos. El mismo instituto de decir, a ver, ¿cómo? O sea, los institutos locales, el INE y los institutos locales decir... Si ya le invertí tanto en publicidad y en implementar estas acciones afirmativas, pues voy a invertir en que se cumplan, ¿no? Es que no me hace nada de sentido cómo a una persona con discapacidad, el gobierno, las instituciones, tal, pide que certifiques en diferentes medios y en diferentes procesos. En uno de sus videos hablan acerca de 11, 12 pasos larguísimos que tienen que hacer para demostrarlo. Y cuando estás hablando de una candidatura... no tienes que hacer el mínimo para demostrarlo. ¿Por qué tu palabra no vale como persona con discapacidad de la de un candidato que está usurpando un lugar? Sí vale. Correcto. O sea, porque entonces a cualquier persona con discapacidad le tendrían que aceptar una carta donde diga, sí, soy una persona con discapacidad. Tú lo aseguras, sí, ok, pásele. A esas se tumbaron 5 candidaturas. Sí. Pero hay un sinfín de candidaturas todavía que se están usurpando. ¿Qué les dirían si lo estuvieran de frente aquí a esas personas que están usurpando esos lugares? Que se entiende la necesidad de seguir teniendo poder y seguir teniendo esa presencia, pero que a mí por lo menos no me queda claro cómo puede haber tanto descaro y tanta falta de valor para seguir educando de esta forma y haciendo que las personas sigan viendo que las personas con discapacidad no valemos y que solamente nos van a ver cuando nos pueden utilizar. Yo sí les diría que si no han tenido tantita vergüenza, tengan tantita madre, porque la verdad es que a mí me molesta mucho. O sea, me parece, yo que he acompañado a Tania en esta lucha, me parece un descaro, me parece una burla que se ocupe la discapacidad como un privilegio. Tuvimos ahí en el portal de Yo También una columna que se escribió que decía, discapacidad de privilegio. Ocupan la discapacidad como un privilegio. Cuando lo que menos tiene una persona con discapacidad son privilegios. Correcto, y eso es algo que a mí me deja mucho, ¿no? No es un privilegio, es mucho más costoso, mucho más cansado. Es como el salmón que rema contra la corriente, ¿no? Sí, justo. Todo el tiempo. Y justo desde ahí les expreso como mi total admiración a lo que hoy hacen, a los paradigmas que están rompiendo, también al no ser una pareja hegemónica, a esta lucha que están llevando. Y para irnos acercando hacia el cierre, este espacio tiene por objetivo visibilizar las causas. Y no nada más visibilizar las causas, sino también que por una parte las voces sean escuchadas y por el otro que sean incluidas las voces. Sí. Entonces una pregunta muy concreta es, ¿quiénes y qué debemos hacer como sociedad para lograr esta verdadera, no voy a usar la palabra inclusión, pero esta verdadera representatividad? Porque creo que es un tema de representatividad y de protocolización. Como lo dijimos, creemos que tiene que empezar desde la educación más básica y de ahí pueden partir muchas cosas, porque entonces ya no vas a hacer crecer a las infancias pensando que tienen que hacer a las otras infancias con discapacidad a un lado. Entonces desde ahí vas a empezar a crear un mundo más unido en el aspecto de que no vas a hacer estas distinciones. Y como persona ya grande que a lo mejor tienes unas barreras que
te han heredado por años, entender que no porque tu realidad sea una, la realidad del otro tiene que ser igual a la tuya, que cada uno tenemos una realidad distinta y todos tenemos una necesidad diferente, pero que no por eso tenemos que estar compitiendo por quién es más importante y cómo me vas a dejar pertenecer y que te tengamos que estar agradeciendo que me dejes ser parte del mundo. No, tienes que entender que soy parte del mundo y que tengo millones de barreras como para seguir enfrentándome a las barreras que tú me estás imponiendo con tus actitudes. Entonces, crearte una conciencia, preguntarte a lo mejor, esto que estoy haciendo va a repercutir de alguna forma, a lo mejor me estaciono aquí, ¿cómo voy a dañar el que otra persona con discapacidad se pueda estacionar aquí sin saber que a lo mejor lo necesita porque tiene que ir al baño? Y no nada más es llegar y estacionarte, es buscar un baño que sea accesible. O sea, pregúntate lo más mínimo cuando vayas a intentar tomar un espacio de una persona con discapacidad como un privilegio, si de verdad lo es. Claro. No te pongas en mis zapatos porque no lo vas a entender y nunca va a ser lo mismo. Y tampoco puedes esperarte a vivir en una condición de discapacidad para entenderlo porque no tendría que ser así. Y a lo mejor nunca te vas a enfrentar a una condición de discapacidad y entonces nunca lo vas a entender. Te puedes ir de este mundo sin entender y seguir con los mismos patrones. Entonces solo es conciencia, solo es entender que hay más personas y que no tú tienes más valía y que tu tiempo es el único importante y que puede ser relevante para el mundo. Okay. Y yo diría que el sistema en general está diseñado para beneficio de unos cuantos, ¿no? Y de unos cuantos hegemónicos. Entonces, yo creo que desde los poderes hasta la sociedad, lo que hace falta es entender que las personas con discapacidad pueden expresarse, deben expresarse, y se debe abrir la conciencia a ello. Nos pasa mucho que, aunque las redes dicen Tania y Alex, cuando quieren atacar solo es sobre Tania. Porque de alguna manera piensan que es a quien pueden atacar, a quien no se va a poder defender o a quien es fácil invalidar su voz, ¿no? Entonces, este capacitismo de tratar de decir, no, lo que tú estás diciendo está mal. Bueno, ¿por qué está mal? Tú como persona con discapacidad no puedes decirme que estoy haciendo mal. Es que no me puedes decir que yo lo estoy haciendo mal si yo estoy siguiendo como mis protocolos. No, pues tus protocolos están mal, ¿no? O sea, entender que las personas con discapacidad pueden aportar muchísimo. Claro. O sea, que incluso en los modelos de negocio donde se está excluyendo a las personas con discapacidad, pues podrían generar más ganancias si dejaran de excluirles, ¿no? O sea, no incluyéndoles, más bien dejando de excluirles, porque hay un círculo en el que dicen, no, pues es que no he puesto una rampa porque casi no vienen personas con discapacidad. Pues no, brother, no van a venir porque no tienes una rampa, ¿no? O sea, por ponerle, sí. La rampa no es el símbolo de accesibilidad, sin embargo, es una manera fácil de ponerle un ejemplo. Entonces, si no eres accesible y sigues excluyendo, pues estás perdiendo de 22 millones de personas con discapacidad que pueden ser incluso potencialmente clientes. Sí, que incluso en términos de estas elecciones... Incluso en términos de votos, ¿no? La cifra que sacó Bárbara Anderson. El 68% de las familias mexicanas están impactadas por la discapacidad, ¿no? Porque de alguna manera se cruzan con ella. Si algún candidato lo hubiera explotado de esa manera, no tendrían solo los votos de las personas con discapacidad, sino de las familias y de las personas que asistimos y que podríamos decir, oye, pues tienes... O sea, porque propuestas. Algo que siempre hemos dicho... La accesibilidad que una ciudad les brinda a las personas con discapacidad, bien puede ser un gran parámetro del desarrollo de esa ciudad y del desarrollo claro. No necesariamente como una fuente de riqueza para algunos, sino del desarrollo de todas las personas. Por eso nos hemos encontrado en otros países que es como... Aquí es de repente es bien raro porque todos voltean a ver la silla de Tania y la voltean a ver a ella como bicho raro. Hay ciertos sitios, ¿no? Y tú vas a otros países y es tan común ver a personas con discapacidad sirviéndote un café o siendo gerentes de bancos o siendo locutores de radio o siendo conductores de televisión y te los encuentras porque la ciudad tiene accesibilidad. Porque pueden llegar esas personas. En cambio, en México hay un rezago tremendo justo por eso, porque la ciudad no es accesible. Hay un dato del INEGI que solo el 7% de las banquetas en la Ciudad de México, solo el 7% es accesible. Y se le llama accesible porque tienen una rampa. Hay que ver cuántas de esas rampas funcionan. Por supuesto. ¿no? Entonces, dejar a un lado el capacitismo,
porque quien lo ejerce normalmente es el primero que te va a decir yo no lo ejerzo. Por supuesto que yo no soy capacitista porque yo un día empujé a mi suegro en su silla de ruedas. Sí. Ese es de los primeros argumentos que te van a dar. Ay, claro, si yo tengo una prima discapacitada, ¿cómo me vas a decir que yo soy capacitista? Pues ya desde que me dijiste que tienes una prima discapacitada es que no entiendes nada. Sí, no lo entendiste para nada. ¿No? Entonces, eso es eso. Darle oportunidad a tu criterio de entender que hay otras realidades y que la realidad que te retrata otra persona, si bien no va a ser la tuya y por eso lo primero que vas a decir, no es cierto, es que pues, entiendas que hay otras realidades, que es la otra persona, aún sin discapacidad, ¿eh? O sea, salimos a la calle y una persona va enojada y no sabes por qué va enojada y a lo mejor piensas que está enojada, pero en realidad está pasando una depresión tremenda y viene a la defensiva porque no quiere más estímulos que le detonen ciertas cosas, ¿no? Entonces, entender que hay una diversidad funcional en todas las personas, ¿no? O sea, que en la calle hay una tremenda diversidad. Entendamos las diferencias y empecemos a aceptar que, pues, no lo que pensamos es la verdad absoluta, ¿no? Claro. Que hay otras personas viviendo otro tipo de realidades. Yo me quedo con 3 cosas acerca de esto, que para ganar estos espacios, primero, necesaria la educación. Y me parece bien interesante tomar estas cartas por la inclusión, por ejemplo, tropicalizarlas hacia un tema lúdico educativo para la niñez, para desde ahí romper estas barreras, paradigmas y vernos justo como decías, como iguales y como personas. Un niño es una esponjita y va a absorber todo lo que su entorno le está proveyendo. Esa es una gran manera, me parece, de poder llegar. En segundo lugar es la conciencia, pero suena tan fácil y es tan complejo generar conciencia. Me parece que de pronto, si bien es cierto, no hay que llegar hasta acá para generar esa conciencia. ¿Cómo le hacemos para que se genere? No tienes que llegar a una situación de alcoholismo para entender a un alcohólico. Claro. No tienes que llegar a que por una negligencia médica te quedes sin movilidad en tu parte superior o en tu parte inferior del cuerpo para entenderla. ¿Cómo le hacemos para generar esa conciencia? Creo que esa es como la pregunta de los 64,000. Y tercero, ver este valor que se aporta, porque no tener una condición de discapacidad no quiere decir que no valgas. No. Claro. ¿No? Que hay muchísimo valor y muchísimo que aportar. Y hoy el sistema quizás no está construido para que lo vea, ¿no? Sí. Entonces, yo me llevo esas tres grandes cosas súper, súper poderosas que aprendo de ustedes. Y nuevamente darle las gracias por decir que sí, por estar en este espacio. Muchas gracias. Antes de cerrar, ¿en dónde la gente puede encontrarlos a ustedes, encontrar tu arte, seguirnos empapando de todo este tema? Como I Will Love You nos pueden encontrar en cualquier red, TikTok, Instagram, X, Facebook. Que para Will es como de rueda. I Will como de rueda, Love y una U. I Will Love You. @I Will Love You. Y a mí pueden seguirme como @Tetris para ver lo que hago y lo que pinto y lo que ilustro. Y me parece muy importante en que abras este espacio, porque si bien nos enfrentamos a que cuando llegó fue como, es como de doctores y no queremos que haya un enfoque médico ya en la discapacidad y en las personas con discapacidad. La verdad está bien padre que te hayas quitado como esa barrera y de invitarnos y de dejarnos decirte las cosas desde este enfoque social que queremos para las personas con discapacidad y entender que para lograrlo tienes que escuchar a las personas con discapacidad, no a las personas que creen que saben de la discapacidad. Exacto. Muchas gracias. Y no apostarle a la sensibilización, porque si bien disfrazar a las personas de personas con discapacidad una hora pueden hacer esta empatía y decir, wow, sí enfrentan muchas barreras, al rato que se suban a su carro, lleguen a su casa y suban las escaleras para llegar a su oficina, se les olvidó, ¿no? Entonces, apostarle más a la conciencia. Hay muchísimas personas en el universo de la discapacidad a las que pueden incluso contratar en sus empresas, si bien no tienen las condiciones para en ese momento contratar a una persona con discapacidad, sí pueden contratar a alguien que vaya y les capacite y les diga, esta es la manera correcta en la que deberías hacer las cosas para en un futuro tener aquí en tu plantilla personas con discapacidad. Estos son los términos correctos para que tu empresa sea realmente socialmente responsable, que tu empresa aporte algo hacia
cómo se desenvuelven tus trabajadores como sociedad, ¿no? Eso podría ser realmente algo socialmente responsable. No solo qué hago como empresa, sino qué hago para que mis trabajadores puedan desarrollarse en una sociedad menos excluyente. Correcto. Y también desde aquí un llamado a la acción a las empresas, a partidos políticos, a todos quienes estamos participando de este mundo. Aquí se encuentra valor y aquí se encuentra en Tania y Alex una manera de ser aliados también por esta, digamos, lo voy a poner así, por concientización de los diferentes espacios y que los volteen a ver, los escuchen, los contacten. Son unos chavos a todísima onda, que los admiro mucho. Nuevamente, muchísimas gracias. No se olviden de darnos like, de seguirnos, de compartir para que este proyecto pueda seguir llegando, escalando y al final podamos no nada más elevar la voz, sino también generar los impactos que necesitamos generar para que como sociedad vayamos ganando terreno en las diferentes causas y en los diferentes espacios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Muchas gracias, producción, equipo. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Me encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de este podcast, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote a nuestro perfil en las diversas plataformas. Te espero en el próximo episodio.